Amada iglesia, como les mencionaba la semana pasada, estuvimos considerando a la luz de Efesios capítulo 6, el versículo 18 al versículo 20, cómo debía orar la iglesia. Y vimos que la iglesia debe orar fielmente por la iglesia y orar por la extensión del reino. Esto era un compromiso que la iglesia adquiere o que deberíamos adquirir, pues es parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Algo que no mencionamos en ese sermón es que la oración es vista de esta manera como una disciplina espiritual. Pablo hace un llamado a la iglesia en Éfeso para que ore, pero no solamente lo hace a la iglesia en Éfeso, sino a todas las iglesias, invitándoles a que estén orando de manera fiel. En una porción de la palabra inclusive dice orad sin cesar, o sea, orar constantemente, de manera ferviente, de manera intensa. Es una disciplina espiritual a la que cada uno de nosotros como creyentes hemos sido llamados. Pero la verdad, la oración no es la única disciplina a la cual el Señor nos llama. Si miramos la palabra del Señor y a la luz de toda la Escritura, existen varias disciplinas o varias prácticas a las que el Señor nos llama en su palabra y que son necesarias que consideremos. Hay varias disciplinas, hay varias cosas que tú y yo debemos hacer. En el sermón anterior mencioné, por ejemplo, que en la Biblia está todo lo que nosotros debemos orar y debemos orar todo lo que está en la Biblia. Pero para poder hacer esto es necesario meditar en las Escrituras, asimilarlas, memorizarlas, leerlas. En Efesios también consideramos en otra ocasión la importancia de la adoración dentro de la iglesia. La Escritura nos decía allí en Efesios capítulo 5, el versículo 19 y el versículo 20 de la siguiente manera: hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios el Padre. Pero para que esto pueda ocurrir de manera pública, o sea, que podamos reunirnos y podamos animarnos los unos a los otros a través de los cánticos, a través de salmos, a través de canciones espirituales, hablando y adorando el nombre del Señor, como lo expresa aquí la Escritura, eso primero debe ocurrir de manera privada. Y así podríamos seguir considerando varios aspectos que son de gran importancia para nuestra vida espiritual como creyentes. Hablar de disciplina es hablar de algo que de seguro nos cuesta más de uno. O sea, la disciplina es algo difícil. Nos cuesta disciplinarnos en varias cosas. La disciplina es un entrenamiento esperado para producir un determinado resultado. Eso es lo que es disciplina. Tú te disciplinas para levantarte una hora o te disciplinas para hacer alguna práctica deportiva o inclusive la práctica de un instrumento requiere disciplina. Toda nuestra vida requiere disciplina. Una de las cosas que nosotros hacemos con los niños es precisamente entrenarlos para que adquieran ciertas disciplinas que son necesarias para su vida. Pero no es fácil, requiere esfuerzo. Asumimos la disciplina por varias razones, pero todo tiene que ver con los resultados que queremos lograr. ¿Cuál es el objetivo al que apuntamos? Entonces practicamos una determinada disciplina. De hecho, esa es la mayor motivación para esa práctica. La disciplina per se o por sí sola no tiene razón de ser. Es el objetivo que queremos lograr con esa disciplina lo que nos va a motivar cuando sea más difícil hacer las cosas. En la vida espiritual no es la excepción. Una disciplina, en cuanto a lo espiritual, también es un entrenamiento esperado para producir un determinado carácter o un patrón de conducta. Eso es lo que es una disciplina, un entrenamiento esperado para producir un determinado carácter o patrón de conducta. En nuestro caso, lo que nosotros deberíamos ser o a lo que deberíamos aspirar en la disciplina es ser más parecidos a Cristo, que su imagen sea formada en nosotros. Ese es el objetivo nuestro como creyentes. Ser como Cristo, que su imagen se refleje en nosotros y sea formada en nosotros. Pero eso, como vamos a ver en esta mañana, no ocurre por accidente. No es que una mañana te levantas y ya eres como Cristo. Implica un esfuerzo, implica dedicación, implica disciplina, implica tener claro el objetivo hacia el que apuntas. Y para que eso pase, necesitamos comprometernos. Pero esto es difícil por causa del pecado. Hay una limitante en nuestras vidas. Jesús mismo inclusive lo afirmó en Mateo capítulo 26, el versículo 41, hablando a sus discípulos, precisamente en el monte Getsemaní, haciendo su oración final, antes de ir a la cruz.
Él llamó a sus discípulos para que estuvieran en oración. Pero ellos no pudieron perseverar en oración, les costó por varias razones. Pero el Señor les llamó la atención porque a pesar de que tuvieran muchas excusas, Él les dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hay una limitante en nuestras vidas que nosotros debemos reconocer. Y eso es hablando acerca de la oración. Si esto es solo con la oración, imagínate ahora con las demás disciplinas que vamos a estar considerando en esta mañana. Sin embargo, esto no nos deja sin esperanza. A pesar de que hay limitantes en nuestras vidas, a pesar de que no somos lo fuertes que deberíamos ser, la palabra del Señor nos muestra que tenemos una esperanza. Pablo lo dijo a los filipenses, en Filipenses capítulo 2, el versículo 13, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito, o como lo dice la traducción viviente, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Voy a volverlo a leer en esa versión, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Ahora, ¿entiendes esto? No es en tus propias fuerzas, el mismo Señor está obrando en ti a través de su Espíritu Santo para que tú tengas el deseo y el anhelo de hacer lo que a Él le agrada. Pablo habla a Timoteo precisamente dándole consejos sobre cómo debía llevar su vida espiritual y su labor ministerial. Y sus palabras nos sirven para entender la importancia de las disciplinas espirituales en nuestras vidas y cómo debemos practicarlas. A lo que agregaremos una breve explicación de cómo son cada una de ellas. Pablo ha hablado entonces a este joven ministro aquí en 1 Timoteo, el capítulo 4, los versículos 5, Primera Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5, le dice Pablo a Timoteo, hablando acerca de los falsos maestros, de aquellos que quieren desviar a los creyentes de la verdad, y le ha amonestado para que preste mucha atención, dice la palabra del Señor, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe desechar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Ahora, Pablo ha llamado la atención a Timoteo en estos primeros 4 versículos acerca de la actitud de esos falsos maestros. Y los ha evidenciado mostrando lo que ellos están haciendo, pero también le está dando instrucciones de cómo debe entonces comportarse. A partir del versículo 6, Pablo llama a Timoteo entonces a lo que él debe hacer, para que él se enfoque, para que él tenga clara la meta, el objetivo que debe lograr. Y el objetivo y la meta es motivar precisamente al creyente, motivar a Timoteo para que se ejercite en el ejercicio que él necesita. Y es la piedad. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué debe hacer el creyente? Este versículo, el versículo 7 precisamente, es considerado el centro de toda la carta. Entrénate, ejercítate, disciplínate para la piedad. Ese es el llamado de Pablo a Timoteo, esa es la meta. Ahora, es la meta también para nosotros como creyentes. ¿Qué debe hacer entonces el creyente? Entendámoslo a la luz de lo que Pablo le dijo a Timoteo que debía hacer. ¿Qué debe hacer el creyente? Lo primero que debe hacer es quitar aquello que le pueda estorbar. Quita todo aquello que te pueda distraer. Quita todo aquello que te pueda distraer. Mire el versículo 6 y el versículo 7. Dice la palabra del Señor: al enseñar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro de Cristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena conducta que has seguido. Pero nada tengas que ver con fábulas profanas propias de viejas. Ahora, Pablo lo que tiene en mente y lo que quiere para Timoteo es que no olvide las recomendaciones que le ha dado a lo largo de la carta. Mari mencionaba algunas porciones aquí en la palabra del Señor, en el capítulo 3, el versículo 16, pero en caso de que me tarde, escribo para que sepas cómo debes comportarte y que debes andar, cómo debes andar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Pablo le está diciendo esto a Timoteo. Lo mencionaba también en la carta, en la segunda carta, capítulo 3, el versículo
15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría para que lleva a la salvación mediante la fe en Jesucristo. Y luego le menciona lo que es la palabra del Señor. Ahora, Pablo tiene en mente todos esos consejos que seguramente le había dado en persona, pero ahora debe recordar. ¿Y cómo debe actuar él? No quiere que olvide esas recomendaciones que le ha venido dando. Para ello necesita entonces estar nutrido de las palabras de la fe. Esas palabras que él ha aprendido desde muy niño. Esa disciplina que adquirió a través de la abuela y de la mamá, que le enseñaron las escrituras, que lo habían hecho sabio. Necesitaba estar nutrido de esas palabras de la fe. Y como dice aquí en la palabra del Señor, de la buena doctrina, o dicho de otra manera, de la dieta adecuada. Esta es la dieta adecuada. La palabra del Señor se nos evidencia como pan de vida, como leche espiritual que nosotros como creyentes necesitamos. Pablo luego habla acerca de ella misma como alimento sólido, que nutre, que fortalece la vida del creyente. De la misma manera que un alimento nutritivo va a satisfacer las necesidades físicas de aquel que lo consume, en especial si va a hacer ejercicio, el creyente necesita estar lleno de la palabra de Dios. Ella es pan de vida que nutre el hambre espiritual, y sin ella la vida del creyente está vacía. Y esa es la realidad de la Escritura. Ella es alimento espiritual que nutre nuestras vidas. Nuestra vida en disciplina, si es lo que necesitamos o lo que vamos a hacer, si nos vamos a entrenar para la piedad, no puede haber este entrenamiento adecuado si no tenemos el alimento adecuado. Eso es como aquel que va a hacer ejercicio, pero no se ha nutrido adecuadamente para que su ejercicio sea beneficioso. Hay algunos ejercicios, algunas prácticas deportivas que si tú no estás consumiendo una serie de alimentos, tu práctica va a ser infructuosa. De hecho, te puede hasta causar daño por el consumo de energía. Lo mismo pasa en nuestras vidas espirituales. Si no tenemos la palabra del Señor, ninguna de nuestras otras disciplinas va a ser fructífera, va a ser efectiva. Así que la base correcta para poder edificar nuestra vida, para poder crecer como creyentes, es que estemos nutridos con la palabra de la fe y de la sana doctrina, de la buena doctrina que nosotros hemos aprendido. Eso además te serviría a Timoteo para enseñar. Y como él mismo dice, para actuar de una forma distinta. Por eso, uno de los elementos bien importantes que debe hacer el creyente es que debe actuar de acuerdo a la voluntad de Dios andando en esto. Y aquí inicia un contraste. Mira lo que dice el versículo 7. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Este pero indica algo importante, pues el llamado que Pablo le hace a Timoteo es que tenga una actitud y un actuar diferente en su conducta como creyente. ¿Cuál es entonces esa actitud? ¿Cuál es ese contraste? Que nada tenga que ver con aquellas fábulas profanas de viejas. La versión Dios habla hoy dice, o lo expone de la siguiente manera: no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. No pierdas el tiempo. Y aquí Pablo está apuntando a un aspecto importante que nosotros como creyentes debemos tener. La prioridad del creyente debe estar en la palabra de Dios, no en las palabras de los hombres, no en cuentos o en distorsiones. Pablo advierte a Timoteo que se mantenga enfocado. El mayor esfuerzo que Timoteo debe tener es esforzarse en la palabra de Dios, no en aquellas cosas que puedan hacer perder su tiempo. Pero ese consejo que Pablo le da a Timoteo se aplica directamente a nosotros. No pierdas el tiempo. Hay cosas que te distraen. Cuentos, historias, fábulas, ideas que te están haciendo perder el tiempo. Sin lugar a dudas, hay cosas en nuestras vidas que nos hacen perder el tiempo y que no nos sirven para lograr el objetivo y la meta que nosotros tenemos como creyentes. Si nuestra meta es parecernos a Cristo, ser semejantes a Cristo, efectivamente hay cosas que pueden impedir eso. ¿Qué son entonces estos cuentos, estas historias o estas ideas que tal vez nos están haciendo perder el tiempo? ¿Qué cosas están haciendo que nosotros no podamos andar como debemos andar?
que hagamos de nuestro caminar correcto delante del Señor, que están impidiendo nuestro crecimiento espiritual, nuestro aprovechamiento en el Señor, nuestra llegar a ejercitarnos en la piedad. ¿Qué son esas cosas? Me llama la atención, de hecho, que hay una escuela de inglés online que expone en sus comerciales cuánto tiempo una persona promedio pasa viendo televisión o frente a otro tipo de pantallas. Y ellos lo usan para hablar acerca de cuánto tiempo podrían enfocarse esas personas precisamente a aprender el idioma inglés. Ahora, si esto es para un aprendizaje de un idioma, piensa en cuánto tú podrías dedicar a la palabra del Señor. Ese tipo de cosas que de pronto son fábulas profanas o son cuentos de viejas o son ideas de hombres, son precisamente todas aquellas cosas que nos están distrayendo o que están quitando nuestro tiempo para que nosotros aprovechemos ese tiempo y crezcamos en el Señor. Estamos literalmente perdiendo el tiempo, tiempo que podríamos estar aprovechando para leer la Escritura, meditando en ella o en algún buen libro que nos ayude en nuestra vida espiritual, que haga arder nuestra pasión por el Señor. Pero hemos dedicado mucho tiempo frente a otro tipo de pantallas que no nos están ayudando a crecer en el Señor. Algo interesante que hace Pablo después de mencionarle todo esto es que Pablo pareciera que llevara ahora a Timoteo al gimnasio. Le ha dicho primero lo que debe hacer, no pierdas el tiempo, nútrete adecuadamente, pero ahora Timoteo, vamos al gimnasio, vamos al entrenamiento. En la cultura griega y en la cultura romana, la parte el ejercicio físico tenía un alto valor, el cultivo del cuerpo era muy importante. Y Pablo toma este ejemplo, esta ilustración, esta metáfora atlética para decirle a Timoteo que el mismo esfuerzo, el mismo compromiso que otros tenían hacia el ejercicio físico debía ser puesto en él para desarrollar la piedad. Toma ese ejemplo y úsalo para tu vida, pero entendiendo que lo que tú debes ejercitar no es tu cuerpo solamente, sino tu parte espiritual, tu piedad. Por eso miren lo que dice el versículo 7, la parte B. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Y Pablo usa esa palabra disciplínate, entrénate, ejercítate. Es una palabra que en el original, si la traemos a nuestro español, es la palabra gimnasio. Es ese término que implicaba el lugar en donde entrenaban aquellos atletas en la Grecia antigua. Implicaba una serie de desprendimientos, implicaba una serie de esfuerzos, implicaba una serie de cosas que Timoteo seguramente conocía al haber crecido en esa cultura. Lo que Pablo quiere que Timoteo entienda es que la verdadera espiritualidad requiere un entrenamiento en esa forma de caminar con el Señor. Requiere una disciplina y ese entrenamiento, y hay un lugar adecuado para hacerlo. De la misma forma en que el atleta se entrenaba en el gimnasio, el creyente se disciplina para la piedad y tiene una serie de cosas que debe hacer. Y eso es lo que nos lleva entonces a nuestro segundo punto, y es ejercítate de la manera correcta. Ya vimos entonces que primero debía quitar todo aquello que le distraía, ahora ejercítate de la manera correcta. Dice la palabra del Señor, dice más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Nota lo que Pablo le dice a él. Pablo no le está diciendo yo te voy a ejercitar, yo voy a hacer ejercicio por ti. No, Pablo le está diciendo lo que debía hacer y es ejercítate. Pablo le está diciendo es tu responsabilidad, nadie más lo va a hacer por ti, tú debes hacerlo. Me gusta cómo lo dice, por eso la diosa habla hoy. En lugar de eso, en lugar de estar perdiendo el tiempo, en lugar de estar distrayendo, en lugar de perder e invertir tus energías y tu tiempo, desarrolla ese tiempo, invierte ese tiempo, esa energía en desarrollar algo que sí te va a servir. Y por eso la disciplina es ese emplear el tiempo y las energías en la tarea de ejercitarse, pero en este caso en el ejercicio espiritual. Por eso hablamos de disciplinas espirituales. Tenemos un objetivo, una meta que queremos lograr. Y eso es lo que debemos hacer. Pablo entonces lleva a Timoteo a reconocer lo que necesita. Como el buen atleta necesita entrenarse. Disciplínate a ti mismo.
le está diciendo. Disciplínate a ti mismo. De hecho, Pablo era un ejemplo de esto. Pablo había dicho mismo, yo golpeo mi cuerpo, me disciplino para poder vivir de acuerdo a lo que el Señor quiere que yo haga. Ahora Pablo le da ese mismo consejo a Timoteo, disciplínate a ti mismo. Disciplínate a ti mismo, pero disciplínate para la piedad. Este es un entrenamiento en un área específica de su vida. El área más importante en la parte espiritual, la piedad. Ese era un entrenamiento estricto, pero que va a producir un buen resultado. Miren lo que dice la palabra del Señor, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Ese es el objetivo claro. La piedad. Y entender la piedad, ¿qué es importante? La piedad tiene que ver con sumisión a Dios, sometimiento a Dios, vivir de acuerdo a como Dios manda, en esa vida dedicada totalmente a Él. Eso es la piedad. Cuando tú te sometes a Dios, cuando tú te rindes a Dios, cuando vives una vida que Él quiere que tú vivas. Esa es la piedad. La piedad es un tema importante de toda la carta porque tiene distintas facetas. Si miramos la palabra de Dios, la palabra allí en 1 Timoteo capítulo 2, el versículo 2 le está diciendo Pablo a Timoteo, porque los reyes y por los que están en autoridad para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Es una vivencia que tiene el creyente y por eso le invita a que oren como creyentes para poder vivir de acuerdo a eso, vivir en toda piedad. Pero no solamente eso, sino que es algo que se profesa. El versículo 10, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Es una vivencia, es algo que se profesa. Es también Dios como se manifiesta a través de Jesucristo. Indiscutible y grande es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es este misterio? Que Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ese es el misterio de la piedad. Es Dios manifestado a través de Jesucristo. Es algo que entonces el cristiano debe hacer para ejercitarte. Entrénate a ti mismo para la piedad. Y por último, Pablo le dice a Timoteo, porque la piedad es sumamente provechosa y beneficiosa para el creyente. Esa piedad entonces tiene que ver con la inclinación hacia el bien, hacia Dios mismo, hacia ese conocimiento claro de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Como lo decía un comentarista. Con todo esto Pablo le está diciendo, haz gimnasia espiritual. Desarrolla los músculos de tu espíritu y sé fuerte en Dios. En la vivencia correcta, en el conocimiento correcto, en la profesión correcta, en el reconocimiento correcto de quién es Dios en tu vida. En esa piedad debes ejercitarte. Y en esa piedad es que todos nosotros como creyentes debemos ejercitarnos. Por eso el versículo 8 le ha mostrado las razones. Pablo le está diciendo, está bien que te ejercites físicamente, pero es mucho mejor que te ejercites para vivir piadosamente, ya que esto es útil para todo. Te va a ayudar en esta vida, pero también te va a ayudar en la venidera. Así que Pablo quiere decirle esto, el entrenamiento físico es bueno. No lo descuides, es necesario. Pero entrenarse para vivir de acuerdo a como Dios quiere que vivamos, entrenarse para vivir la vida que a Dios le agrada es mucho mejor. Es mucho mejor. Porque promete grandes beneficios de este lado de la eternidad. Pero de la eternidad, cuando estemos en la presencia del Señor, va a ser mucho mejor. Mucho más provechosa. Y es aquí entonces donde entran las disciplinas espirituales. Si como creyentes queremos ejercitarnos para la piedad, entonces debemos conocer los ejercicios espirituales que debemos practicar. ¿Cuáles son entonces esos ejercicios? ¿Cuáles son esas disciplinas espirituales? Las disciplinas espirituales son definidas por Donald Whitney en un libro que se llama precisamente así, Disciplinas espirituales, de la siguiente forma. Como cristianos, son estos los hábitos de devoción y experiencias cristianas que han sido practicadas por el pueblo de Dios desde los tiempos bíblicos para el crecimiento espiritual. O sea, a la luz de toda la escritura, si tú lo miras desde Génesis hasta Apocalipsis, encontrarás las disciplinas espirituales en cada área de la vida de los creyentes. Todos los hijos de Dios han practicado estas disciplinas espirituales. Así que Pablo le dice a Timoteo, si
Si vas a vivir de acuerdo a esto es como ir al gimnasio, pero tiene un propósito mucho mejor. Que las disciplinas espirituales no solamente mejoran tu condición física, o son para tu físico, para tu vida desde la eternidad. Así de la misma forma en que cuando tú vas al gimnasio tienes un propósito que seguramente es mejorar tu condición física, las disciplinas espirituales se deben desarrollar para buscar entonces lo que Dios quiere. Y de acuerdo a cómo tú vas al gimnasio y usas una serie de máquinas en las disciplinas espirituales, esas son precisamente las herramientas que Dios usa para que tú logres esa vida piadosa. Pero eso requiere esfuerzo. Whitney agrega algo que me llama muchísimo la atención. Las personas piadosas son personas disciplinadas. Y quiero reiterar eso porque la piedad en nuestra vida, el vivir de acuerdo a lo que Dios manda, a lo que Dios ordena, vivir de acuerdo a su voluntad, en nuestra vida no va a ocurrir por accidente. Es de acuerdo a la disciplina. Y dice Whitney esto, las personas piadosas son personas disciplinadas. Siempre ha sido así. Recuerden algunos héroes de la historia de la iglesia. Agustín, Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Bunyan, Susana Wesley, George Whitefield, Lady Huntington, Jonathan y Sarah Edwards, Charles Spurgeon, George Mueller. Mirando la escritura vamos a encontrar grandes ejemplos. Pablo es uno de ellos, de grandes disciplinas. Y así muchos otros. Todos ellos eran disciplinados. Whitney dice esto: en mi propia experiencia personal, pastoral y cristiana, puedo decir que nunca he conocido a un hombre o a una mujer que haya llegado a ser maduro espiritualmente, excepto por la disciplina. La piedad viene por la disciplina. Y esa es la realidad de nuestras vidas. Si queremos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, necesitamos disciplinarnos a nosotros mismos. Las disciplinas espirituales pueden verse de dos maneras, pueden ser personales o pueden ser corporativas o colectivas. Cuando hablamos acerca de las disciplinas personales, estamos hablando acerca de la lectura, meditación y memorización de las Escrituras. Lectura, meditación y memorización de las Escrituras. Eso es un aspecto muy importante en la palabra del Señor. Dios nos llama a nosotros a meditar en sus palabras, a escucharlas con atención, a reflexionarlas. En la escritura y en algunos de los devocionales, en los discipulados que teníamos unas semanas atrás, hablábamos acerca de lo que significaba la palabra selad en los salmos. La palabra selad significaba hacer una pausa para meditar, precisamente. El salmo con el que iniciábamos en esta mañana, el Salmo 19, el versículo 7 al 14, dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Salmo capítulo 19, dice la palabra del Señor: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que la que destila del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay grande recompensa. Y escucha esto: en guardarlos hay grande recompensa. Allí está involucrada precisamente la meditación, la memorización de la palabra. Mira todo lo que produce la escritura. Dice el versículo 12: ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que son ocultos. Guarda a tu siervo de pecado de soberbia, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Pero lo puedes ver. La palabra del Señor nos está diciendo lo que nosotros debemos hacer, cómo debemos admirar la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir al nombre de Dios, para que sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Pero no ocurrirá eso en nuestras vidas, mis amados hermanos, con nuestra Biblia cerrada. Necesitamos pasar tiempo en la palabra del Señor, meditar en ella, estudiarla, no solamente leerla. Necesitamos hacer las tres cosas. Y podemos ir de menos a más, tal vez leyendo un capítulo o dos.
estudiando un párrafo, 2 párrafos, meditando en un versículo, reflexionando en ello, dándole vueltas a ese versículo. Toma, por ejemplo, una porción de esta palabra. Dice la palabra del Señor: además tus siervos, amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. Y toma esas palabras del Señor y dale vueltas allí. En guardar tu palabra hay gran recompensa. ¿Cómo puedo guardar tu palabra, Señor? ¿Qué significa para mí guardar tu palabra? ¿Cómo puedo hacer entonces para guardar tu palabra? Esa es la meditación en la palabra del Señor. Y para estudiar y para meditar en la palabra, entonces podemos tener un cuaderno de notas para precisamente apuntar nuestras meditaciones y las reflexiones que hagamos. Tengo una pregunta, entonces puedo ir a preguntar a un cristiano maduro, buscar en algún texto que me dé alguna información para poder entender mejor esa palabra, para poder entender aquellas reflexiones que el Señor quiere que yo haga. Y mira esto, el Señor le dijo a Josué en Josué 1:8, dice la palabra del Señor lo que pasaría si él hacía esto. Dice la Escritura: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. El Salmo, el capítulo 1, dice la palabra del Señor precisamente en ese Salmo: la bienaventuranza de aquel que se deleita en la palabra del Señor, sino que de día y de noche medita en ella, medita en su ley. El resultado será que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Ves lo que pasa cuando tenemos entonces la meditación en la palabra del Señor? Es a través de la disciplina de la memorización que estamos habilitados también para orar y meditar con mayor eficacia. El Salmo capítulo 19 lo mostraba muy bien: que sean gratos los dichos, las palabras, la meditación de mi boca. Dice la Escritura allí en ese versículo, el versículo 14: sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía, redentor mío. Eso es la disciplina de meditar en la palabra del Señor. Pero a la luz de esto hay otras cosas que puedes hacer también. También es importante escuchar la exposición fiel de la palabra del Señor, oírla de manera reflexiva, escuchar buenos predicadores, predicadores que tracen bien la palabra de verdad. Eso te va a ayudar también para que puedas escuchar y reflexionar acerca de la palabra del Señor de manera consciente. También puedes leer libros piadosos y de buenos autores, porque sabes, eso hará que tu corazón arda y sea cautivado también por la palabra del Señor, de la misma forma en que ellos han sido cautivados. ¿Cuántas veces mi corazón, lo puedo decir por testimonio propio, no ha sido impactado profundamente por las reflexiones de hombres a los cuales Dios les ha dado iluminación para que entiendan la palabra del Señor, que han tenido experiencia de estar en la presencia del Señor y pueden transmitir esos pensamientos? Hombres de Dios inspirados y guiados por el Señor. Hombres que impactan nuestra vida a través de la palabra. Mis amados hermanos, necesitamos meditar, reflexionar, estudiar en la palabra del Señor, y lo que ellos han vivido, lo que estos hombres han podido transmitir, ha sido precisamente fruto de la disciplina en el estudio, memorización, meditación de la palabra del Señor. Y eso es algo que nosotros debemos cultivar. Pero no solamente esto, lo hablábamos al principio: la oración. Es la oración privada, la cual se puede realizar en cualquier lugar. Dice la palabra del Señor: orar sin cesar, de manera constante, ferviente, perseverando en la oración, velando en ello con oración y ruego. Nuestras oraciones nos ayudan a mantener comunión con Dios a través de la acción de gracias, de la adoración, de la súplica, de la petición. O con un acróstico que nosotros hemos usado a casa: adoración, confesión, alabanza al Señor, súplica, y nuevamente adoración, exaltación al Rey.
Es por medio de la oración que Dios se encuentra con nosotros y donde nosotros desarrollamos entonces una relación más profunda y verdadera con Él. Motivada no por la culpa, sino impulsada por el amor. Es una conversación. La oración, mis amados hermanos, la oración nos cambia. Y son muchos los versos que podríamos usar en la palabra del Señor, ejemplos de oración, testimonios de la oración, pero tomando en cuenta que habíamos estudiado Efesios y que estábamos finalizando Efesios, quiero leer precisamente Efesios capítulo 6, el versículo 18. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, el versículo 18. Dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fue precisamente uno de los versículos que estuvimos considerando la semana anterior. Esa oración es una oración privada. Pero noten esto no puede ser separado de la palabra del Señor. Primero el Señor nos ha hablado por medio de su palabra, a través de esa reflexión que hemos tenido cuando la hemos leído, cuando la hemos meditado, cuando la estamos memorizando, para que luego entonces nosotros podamos hablar con Él a través de la oración. A través de esa reflexión que hemos tenido, entonces ahora podemos acercarnos a Dios. Señor, tu palabra dice que en guardar precisamente la Escritura hay grande galardón. Señor, ayúdame a guardar tu palabra, a honrarte a ti como debo hacerlo. Y allí entonces nuestra comunión se va adentrando con el Señor, va siendo más profunda. Otra disciplina espiritual también tiene que ver con la adoración privada por medio del ayuno, unido al estudio de la palabra del Señor. El ayuno es el negarse a uno mismo de necesidades normales del cuerpo con el fin de atender a Dios en oración. Es negarse al alimento. Es un acto de adoración. Y es en esos momentos cuando tú estás en ayuno. Por eso es que el ayuno tiene que ir acompañado de oración y de lectura de la palabra del Señor, porque si no simplemente es un aguantar hambre. El ayuno, esa conciencia cuando tú sientes dentro lo que produce el hambre, ese debe ser un recordatorio de por qué estás haciendo ese ayuno. En la palabra del Señor encontramos grandes ejemplos de ayunos. El pueblo cuando fue llamado al arrepentimiento fue llamado al ayuno. Había ayunos con unos propósitos particulares. Habían unas decisiones que llevaban a las personas a orar y ayunar. En respuesta, cuando la reina Esther, allá en Siria, tenía que presentarse ante el rey, llamó a todo el pueblo para que oraran y ayunaran por ella. Y ella misma entró en ayuno. Para poder entrar delante de la presencia del rey. Para poder hallar gracia delante del rey. El ayuno implica en nosotros un sacrificio también para buscar una comunión más profunda con el Señor. Esa conciencia entonces de que no hemos comido nos debe volver a Jesús, quien es el único que nos puede satisfacer. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él es el pan de vida que puede satisfacer todas nuestras necesidades. A veces estamos tan dedicados y tan preocupados en comer que se nos olvida que la mejor forma tal vez de buscar al Señor es abstenernos de cosas legítimas para poderle decir no a cosas ilegítimas. Y eso lo obtenemos a través del ayuno. Jesús lo hizo y nosotros también deberíamos hacerlo. Mira lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, dice la palabra del Señor allí en Mateo capítulo 5, los versículos 16 al 18. Y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en lo público. Y mira lo que está haciendo Jesús. Aquí Jesús está asumiendo que los creyentes van a ayunar. Ellos se abstienen de alimento. Ellos renuncian a esas cosas con un propósito particular. Debemos hacerlo. Si miramos esos tres elementos y los practicamos con regularidad, vamos a ver los beneficios de la misma forma en que para ver resultados en la labor del gimnasio tendremos que pasar tiempo en él precisamente. Pero no estoy diciendo que debemos entonces hacer ahora compromisos absurdos, como a veces hacemos en muchas ocasiones pensando neciamente. Entonces que ahora vamos a dedicar 2 horas para estar leyendo la Biblia y orando.
aunque deberíamos hacerlo. Martín Lutero lo hacía. Cuando tenía tantas cosas que hacer, él decía, hoy voy a orar 1 hora más. Y dedicaba buena parte del tiempo a orar antes de hacer cualquier cosa. Pero tal vez esa sea una resolución muy difícil de lograr en nuestras vidas si no tenemos el hábito. Tal vez llegaremos hasta un punto en donde pasemos tanto tiempo en oración, leyendo la palabra del Señor, en tiempos de ayuno, en donde podamos hacer todo esto. Pero todas esas disciplinas empiezan con pequeños hábitos. Comenzar tal vez con 10 o 20 minutos diarios. Eso es algo más realista. Esa puede ser entonces el inicio precisamente de una práctica regular que nos beneficiará en gran manera al pasar los años. Y lo más importante es que nunca es demasiado temprano para empezar, niños, no es demasiado temprano para empezar en las disciplinas espirituales. Pero si tú ya eres adulto, querido hermano, querida hermana en la fe, no es demasiado tarde para empezar tampoco. La piedad y el ejercicio de la piedad, en la disciplina espiritual, tiene beneficios para esta vida presente, pero tiene beneficios para la vida futura. Así que puedes hacer cosas que beneficien tu vida espiritual. La disciplina espiritual no solamente es conocimiento, no es solamente adquirir información. Esa información sin transformación no tiene sentido. No es entendimiento, es una acción repetida, constante e intencional que nosotros como creyentes debemos hacer, pero que además Dios nos demanda en su palabra. Él nos ordena, Pablo se lo decía a Timoteo y la Biblia nos lo dice a nosotros, ejercítate a ti mismo para la piedad. Hazlo tú, es tu responsabilidad, nadie lo va a hacer por ti. Debe haber un esfuerzo de nuestra parte. Las disciplinas espirituales, a la verdad, no son fáciles de realizar. Yo soy consciente, a mí me cuesta. Es una realidad, no son sencillas. Hay momentos en los que levantarse a orar en la mañana es difícil. Leer la palabra del Señor con concentración es complicado, pero hay que hacerlo. Tenemos una tendencia y debemos hacerlo, luchar contra nuestra carne, orar al Señor con intensidad para rogarle que Él sea poniendo en nosotros el querer como el hacer. Tenemos que sacar tiempo para estas disciplinas espirituales. Esto requiere esfuerzo, pero debemos entender que este esfuerzo no es simplemente crear un cambio de vida. No es un esfuerzo para simplemente chulear y hacer un checklist. Lo logré. Hoy pude durar 20 minutos leyendo y orando. No es el checklist. Es el esfuerzo para colocarnos bajo la gracia de Dios, bajo su poderosa mano. Como dice la Escritura, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. Es entrando a la presencia de Dios allí en lo secreto que Dios recompensará en lo público. Tiempo a solas con Dios va a producir beneficios en tu vida de este lado de la eternidad. Tiempo a solas leyendo la palabra del Señor, meditando en la Escritura, memorizándola, orando, sacando tiempo para ayunar, va a producir beneficios grandes de este lado de la eternidad. Pero sabes, Dios nos va a transformar de una forma maravillosa, colocándonos bajo su mano poderosa en intimidad con Él. Y esto nos va a llevar a contemplar de una mejor manera, de una manera maravillosa. Su gracia va a transformar nuestras vidas porque esa es la meta final. Pero algo importante es que esto no nos va a hacer orgullosos. No lo hacemos para obtener el aplauso como lo hacían los fariseos. Lo hacemos para honrar su nombre. En las disciplinas espirituales operan las dos opciones, las dos formas. Esto no es algo que nosotros hacemos solos, es por la gracia del Señor. Pero es nuestra responsabilidad. Dios obra su obra en nosotros, valga la redundancia. Pero es nuestro esfuerzo el que debe estar involucrado. En todas ellas las escrituras van a estar centrales. No puedes memorizar la escritura sin leerla. No puedes meditar si no lees la escritura. Tu oración no va a tener sentido, no va a tener forma si no lees la escritura. Tu ayuno no va a tener razón de ser si lo separas de la escritura. En todas ellas la escritura es central. Es una parte importante. Esto quiere decir que las escrituras están presentes en todo lo que nosotros hagamos como disciplinas espirituales, la oración, el ayuno y las demás prácticas.
Pero una verdad que no podemos olvidar es que las disciplinas espirituales no son un fin en sí mismos, sino un medio para un fin. Y el fin es la piedad. Como lo hemos mencionado, es vivir como Dios manda y en una vida dedicada a Él. Pero para lograrlo debemos ejercitarnos de la manera correcta. Y si no lo hacemos de la manera correcta, el resultado será catastrófico. Seremos fariseos, arrogantes, orgullosos, que nos creemos más espirituales que los demás. Los fariseos eran muy disciplinados, pero lo hacían para ser vistos. Esa no debe ser nuestra actitud. Por eso necesitamos el Evangelio. El Evangelio nos humilla, porque nos muestra que estas prácticas no son para enorgullecernos, sino para transformar nuestras vidas, para saciarnos constantemente en el amor de Cristo, por medio de ese amor y ver el amor de Dios en nuestras vidas. Es ahí donde está la verdadera efectividad de las disciplinas espirituales. Nos mantienen en una constante contemplación de Cristo, y es esa contemplación de Cristo la que va a producir en nosotros la transformación. Pablo lo decía en 2 Corintios capítulo 3, el versículo 18, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de la gloria, en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Es esa contemplación la que va a producir en nosotros la transformación. Las disciplinas espirituales nos ayudan entonces a mantener a Cristo en el centro de nuestras vidas. Sin Cristo esto es arrogancia, pero con Cristo en el centro somos transformados. Y vamos a ver los resultados. Es por la práctica de esas disciplinas espirituales que nosotros entonces vamos a vivir de acuerdo a su voluntad. Pero nota esto, estas disciplinas no se van a producir o no van a haber cristianos separados de los demás aislados. El llamado de la Escritura es a que nosotros vivamos en comunidad. Y esto nos equipa precisamente también a servir a otros con el mensaje del Evangelio. Porque esta inclusive fue la vida que Cristo vivió. Vivió en medio de la sociedad, en medio de la cultura que lo necesitó, sirviendo a otros. Por eso la otra parte de las disciplinas espirituales tiene que ver precisamente con esas disciplinas corporativas. Vimos entonces las disciplinas individuales. Lectura, meditación, memorización de la palabra del Señor, estudio de la palabra del Señor, oración, ayuno. Pero también necesitamos estas disciplinas corporativas, y es la adoración congregacional. El podernos reunir, la alabanza, la predicación, el poder ofrendar como una forma de adorar al Señor. La oración corporativa, cuando nos reunimos a orar los unos por los otros. La cena del Señor, la comunión con los hermanos. De allí la importancia y el énfasis que hemos estado haciendo de poder reunirnos, de que haya ese deseo, ese anhelo, esa motivación en nosotros como iglesia para encontrarnos nuevamente. Porque estas disciplinas espirituales ocurren es cuando la iglesia está reunida. Y eso va a ser reflejo de lo que hemos vivido en lo individual. Mari lo mencionaba muy bien al principio. Nos hemos estado entrenando y capacitando ahora en este tiempo que hemos estado separados, para que cuando nos encontremos en verdad podamos ver el ejercicio de esos dones espirituales que el Señor nos ha dado. Que las disciplinas espirituales que hemos practicado se reflejen en nuestra vida como comunidad. Lo que hemos vivido de manera individual debe reflejarse en la comunidad. Lo que hemos practicado a lo largo de la semana debe vivirse en la comunidad cuando nos encontremos. Brian Hitchens dice, las disciplinas comienzan en privado, pero terminan en la calle. Si permaneces en lo privado, has perdido el punto por completo. La verdadera semejanza a Cristo es medida no por la anchura de tus conocimientos o lo largo de tus oraciones, sino por la profundidad de tu amor por otros. Así es que se mide la verdadera semejanza de Cristo. Participar activamente entonces en el día del Señor, como cuando la iglesia se reunía. En Hechos 2:42, perseveraron unánimes en oración, en la enseñanza de la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, dice la palabra del Señor. Cuando se reunían para cantar, como lo leíamos allí en Efesios capítulo 5, cuando participamos de la cena,
Cuando ponemos los dones con los que hemos sido capacitados al servicio de la iglesia, cuando ayudamos a nuestros hermanos y hermanas en la fe a crecer en la unidad de la fe, a la que hemos sido llamados por medio de Cristo, como lo estuvimos estudiando ahora en la serie en Efesios. Cuando procuramos la edificación del cuerpo de Cristo y de todos los santos a través del ejercicio de los dones espirituales. Cuando llegamos a alcanzar la plenitud de Cristo. Es en el servicio donde se evidencia la disciplina y en donde vemos entonces cómo nuestras vidas han sido transformadas. Cómo cuando vemos el cuidado y el amor de que Dios prodiga también a este mundo caído. Esa transformación que ha ocurrido en nuestras vidas. En el servicio nosotros ofrecemos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra influencia para amar a otros, para impactar al mundo, para llevar el evangelio. Ahora, ¿dónde estás en estas prácticas? ¿Cómo estás? Y aquí es necesario que cada uno de nosotros nos evaluemos. Tal vez no poniendo una escala del 1 al 10, pero sí verificando cómo estamos. ¿Estamos siendo disciplinados o no? Vuelvo y les reitero algo que les decía antes. Niños, no es demasiado temprano para empezar a disciplinarte en esto, en la oración, en la lectura de la palabra del Señor, buscando a Dios a través del ayuno, pidiendo a tu papá y a tu mamá que te orienten de cómo hacerlo. Mis hermanos, no es demasiado tarde para empezar. ¿Dónde estamos nosotros? Porque si queremos alcanzar la piedad, si queremos una vida dedicada a Dios, esto no va a ocurrir por casualidad. Es un compromiso que nosotros adquirimos y donde los mayores beneficiados vamos a ser nosotros mismos. Vamos a ser beneficiados tú y yo por el ejercicio de esa disciplina. Así que mi oración es que Dios nos ayude para que por medio de su Espíritu podamos lograr ser más como Cristo. Mira lo que hizo Pablo. Pablo le decía a Timoteo que no iba a ser un desperdicio de tiempo si aprovechaba ese tiempo para disciplinarse en la piedad, para ejercitarse en la piedad, porque eso daría resultado y beneficios en esta vida presente y en la vida futura. Se necesita entonces en primer lugar estar nutridos con las palabras de la verdad y de la buena doctrina, la alimentación correcta. Debemos ejercitarnos para la piedad y eso tiene que ver con esa inclinación hacia Dios, a preocuparnos por aquellas cosas espirituales, por conocer esa voluntad y esa bondad infinita de nuestro Salvador, por entenderlo mejor. Y Pablo por eso usa ese ejemplo maravilloso de esa gimnasia, pero gimnasia espiritual, que va a desarrollar entonces nuestros músculos espirituales, proveyendo entonces fortaleza interior. Es un ejercicio para la piedad y esto demanda esfuerzo, paciencia, perseverancia, sacrificio. Así como los atletas tienen que sacrificarse para lograr entonces el objetivo, así debemos hacerlo nosotros. Ese ejercicio que hacen ellos y tal vez el ejercicio que puedas hacer tú, dice la palabra del Señor, para poco aprovecha. Hay un aprovechamiento. Pero la verdad va a ser poco si no lo pones en perspectiva con respecto a las disciplinas espirituales. Pon en balance cómo estás tú. Si dedicas demasiado tiempo a la ejercitación física y no a la piedad, tu vida está en un desbalance grandísimo. Porque puede ser que tengas un buen cuerpo, un buen físico, un estado y una condición atlética envidiables. Pero tu vida espiritual está tan empobrecida que nada de eso te va a servir ni para esta vida presente ni para la vida futura. Así que pon en balance cómo estás tú. Ahora, con esto no estoy diciendo que no puedas hacer alguna práctica deportiva. Claro que lo puedes hacer, es necesario. Los médicos lo recomiendan. Es parte de ser administradores del templo que Dios nos ha dado por cuerpo. Pero nunca que haya un desbalance en tus disciplinas. Ejercítate para la piedad, porque eso tiene promesa para esta vida presente y para la vida venidera. La vida piadosa no es solo provechosa para el espíritu, sino también para el cuerpo aquí y ahora. El que tiene piedad, el que vive piadosamente va a disfrutar de su vida de manera mucho más profunda. Eso va a producir gozo en nuestras vidas, pero el gozo eterno va a ser mucho mayor. No hemos perdido el tiempo. Y no perderemos el tiempo si nos ejercitamos para la piedad.
Por tanto, si no te estás ejercitando para la piedad, yo te animo a que entres en ese gimnasio espiritual y practiques las disciplinas espirituales. Requerirá mucho de tu parte, pero los resultados serán maravillosos. Pero déjame decirte también que si estás sin Cristo en esta mañana, este pasaje también te dice lo que tú debes hacer. Mira lo que dice el versículo 10 en 1 Timoteo capítulo 4, perdón. Dice, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Este pasaje y hablar acerca de disciplinas espirituales también te atañe a ti. Si quieres desarrollar estas disciplinas espirituales, lo primero que debes hacer es venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Es poner tu esperanza en el Dios vivo y verdadero. Es desechar todas aquellas cosas que te están distrayendo y acercarte al Señor y procurar conocerle a través de la lectura de la palabra del Señor. Que lo busques a Él en oración, que busques un lugar donde puedas congregarte, que busques la ayuda de creyentes fieles en el Señor, maduros en la fe, una iglesia bíblica y centrada que te pueda orientar. Debes poner tu esperanza en este Dios vivo y verdadero por medio de Jesucristo, que es el Salvador de todos los hombres. Mira lo que Él hizo. Él vivió una vida de disciplina y de obediencia al Padre. Sufrió en nuestro lugar por nuestros pecados y por su sacrificio que fue suficiente para perdonarnos, nos ha dado nueva vida. Y esa nueva vida te da ahora nuevos deseos para lograr esas disciplinas que el Señor te llama también a vivir. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Búscalo a Él. Oh, que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Señor y Dios, en el precioso nombre de Cristo Jesús queremos darte gracias en este día por la oportunidad que nos das de poder estar escuchando el mensaje y la predicación del Evangelio. Señor, habla nuestras vidas, en nuestros corazones, y ayúdanos, Señor, para podernos disciplinar para la piedad. Ayúdanos a quitar todas aquellas cosas que nos estorban. Ayúdanos a estar nutridos en las sanas palabras, en la doctrina correcta, Señor. Ayúdanos a ejercitarnos para la piedad, Señor, a vivir de acuerdo a las disciplinas espirituales. Ayuda a esta comunidad a practicarla, Señor. Y te ruego, oh Señor, que tú seas impactando nuestras vidas y nuestros corazones. Transfórmanos. Tal vez necesitamos dar pequeños pasos primero, pero esos pequeños pasos van a producir grandes resultados, no solamente de este lado de la eternidad, sino para la vida futura. Señor, yo te doy gracias por esta mañana y por este servicio y por esta enseñanza. Te ruego que tu palabra que ha sido expuesta, que el evangelio que ha sido predicado, humille al pecador, impacte a la iglesia, la lleve al compromiso de la santificación y que tu nombre sea glorificado. Es nuestra oración y nuestro ruego en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.